Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos en un podcast más, en otro capítulo más de Academia Credo, tratando de pensar bíblicamente en este mundo torcido. Y hemos estado hablando acerca de fundamentos y evidencias, hemos estado hablando de presuposiciones. Se ha puesto medio interesante en el sentido de que seguro que hay gente que probablemente no logre compartir todo esto que estamos diciendo y de repente por ahí nos ganemos algunos tomatazos, ¿verdad? Porque se pone bueno a la hora de tratar de argumentar. Hemos dicho que el campo científico no es el factor determinante para definir qué es la verdad, porque si no él fuera Dios. Exacto. De hecho, la ciencia debe venir y rendirse a Cristo. A Cristo Jesús. Ese es lo que hemos estado diciendo. Y es a partir de ahí que probablemente puede haber algún debate con alguien por ahí. Entonces, pero estamos tratando de desarrollar el punto de las evidencias, las presuposiciones para evaluar esas evidencias. Y vamos a seguir hoy. Estamos en eso, precisamente, cómo se evalúan las evidencias, cómo los creyentes nos enrolamos en una discusión evidencialista en algún punto, y la forma bíblica de hacerlo es a través de cuestionar las presuposiciones sobre las cuales la evidencia puede ser analizada. La interpretación de los hechos o de las evidencias es algo importante en lo que debemos enrolarnos, porque debemos cuestionar el método de interpretación evidencial. Esta interpretación de evidencias ha estado determinada por presupuestos largamente sostenidos. Por ejemplo, el autor William Fix escribió que el mayor impedimento para el avance de la ciencia no es la falta de evidencia, sino la falta de perspectiva. ¿Qué declaración más importante esa? Porque hoy, con todo el avance tecnológico que tenemos, de excavación, de análisis microscópico, de todo el nuevo, yo he estado hasta en las prédicas, estaba involucrando este detalle del nuevo telescopio en órbita, James Webb, todas esas herramientas que no tenían los científicos hace 200 años y hoy las tenemos. La evidencia es abundante y sigue abundando y abundando y abundando. El problema para el avance de la ciencia no es la falta de evidencia, es la falta de perspectiva, es decir, la falta de un contexto metafísico sobre el cual la evidencia deba ser analizada de manera honesta. Eso es lo que no existe en la comunidad científica. El teísta, el que cree en Dios, y el ateo examinan las mismas pruebas, las mismas evidencias y llegan a conclusiones totalmente diferentes en cuanto a lo que se supone significan esas evidencias. De manera similar, el que cree en Dios, el teísta, examina una intrincada composición del hombre y concluye que estas pruebas respaldan la creencia en un diseñador, ¿no? Analiza al hombre y dice, bueno, así fue el diseño del hombre y estas son las pruebas. Pero el ateo examina lo que considera pruebas de su propia postura y concluye que respaldan las creencias de las maravillas de la supuesta selección natural, ¿no? Y la jerarquía de las especies, etc. Pero las evidencias, este es el problema, y lo vamos a repetir, no tienen la capacidad de hablar. El registro fósil de los supuestos dinosaurios y todo lo demás, considerado por los evolucionistas como una prueba irrefutable de que su posición es verdadera, debe ser interpretado. Todo registro fósil debe tener una mejor interpretación. Desafortunadamente, los fósiles no vienen con etiquetas que digan yo soy el antepasado del hombre, yo soy el antepasado del chimpancé o mi linaje se extinguió. Los fósiles no vienen con etiquetas para identificarlos, ¿no? Y lo que se tiene pues es
la mejor interpretación que se puede, pero no es una interpretación totalmente certera. El evolucionista y el creacionista están interpretando los hechos, están interpretando las evidencias en términos de un sistema de creencias ya establecido. En última instancia, entonces, esa pregunta sigue siendo importante. ¿Qué estándar se está utilizando para interpretar la evidencia y cuán confiable es ese estándar? Ese es todo el ejercicio que estamos planteando. Para los que tenemos mente más débil, ¿a qué me refiero? Yo quiero poner esto en un ejemplo más sencillo para que lo podamos entender. Una persona puede traer un metro para medir esto y yo puedo traer mi propio metro para medir esto. Estamos midiendo exactamente lo mismo. Exacto. El ejercicio que estamos haciendo es medir este objeto. Lo que él trae su metro, yo traigo su metro y yo traigo el mío. Y cuando decimos que el teísta y el no teísta llegan a conclusiones diferentes es porque el metro en el que están utilizando son totalmente diferentes. Entonces, para él mide tanto y para mí mide tanto. ¿Quién tiene razón? Y eso es lo que estamos diciendo. En última instancia, nos debemos hacer esa pregunta. ¿Qué estándar estamos utilizando? Porque ¿cuál metro es el verdadero? Entonces, tenemos que ir a un ejercicio previo para definir cuál de los dos metros, ¿Cuál de los 2 metros es correcto? Correcto. O sea, ¿qué estándar estamos utilizando? ¿Según el de él o según el mío? Ese es el punto que estamos tratando de analizar. Aunque no concordamos mucho con la metodología de Josh McDowell. Josh McDowell, dicho sea de paso, fue uno de los primeros apologistas que yo empecé a leer hace muchos años, pero y en un libro muy bonito que él escribió que se llama Es bueno, es malo, ahí pone precisamente ese ejemplo. Y él ponía el ejemplo de 2 personas que tenían su propio metro y estos metros tenían medidas distintas, ¿no? Un metro era más corto que el otro y para definir qué metro era el correcto había que ir a la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París, ¿no? Allá en Francia, en donde finalmente se establece la autoridad de cuál es la medida oficial a nivel mundial, cuánto mide un metro. Y ahí se tienen los originales para que las 2 personas lleven su metro y digan, bueno, tu metro está defectuoso basado en la medida universal. Y a eso es a lo que queremos llegar. La evidencia debe ser analizada bajo el estándar de aquel que es dueño de la realidad. ¿Ok? Y sí, no tenemos temor a decir que la evidencia solo hace sentido por medio de la cosmovisión cristiana. La cosmovisión bíblico-cristiana es la única que puede ofrecer una perspectiva verdadera sobre la realidad. Y si define la realidad como la Biblia lo indica, entonces la evidencia puede ser analizada. Y los creyentes no tienen que tener miedo de esa osadía. No, por eso es que proclamamos tanto esta metodología presuposicional en contraposición, por ejemplo, al famoso ejercicio de apologistas como William Lane Craig, que dice que los creyentes tenemos tal vez la mejor explicación posible, dejando incluso un chance ahí para el error, ¿no? Ellos utilizan un término llamado maximalismo, ¿verdad? Que es como máximamente la mejor explicación que tenemos. Pero la Biblia no habla de maximalismos, la Biblia habla de certeza absoluta. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el dueño de la realidad. Él ha definido cómo es la realidad y por tanto toda evidencia debe interpretarse de acuerdo a su realidad, la realidad de Él. ¿Sí? Yo quiero llamar porque vean entonces lo que estás mencionando, aunque no compartimos totalmente el ejercicio apologético de McDowell, tiene que llegar a conclusiones como estas. Exacto. O sea, porque no se puede, definitivamente no se puede
el no traer a perspectiva el punto de partida sobre Exacto. el cual nosotros evaluamos al evaluador incluso, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Exacto. Porque ese estándar sobre el cual evaluamos el todo de nuestra vida, y ojo, porque no hay un elemento en el quehacer humano, en la interacción humana, que no deba ser evaluado desde este punto de vista. Porque ¿qué es lo que decimos? Los que ya nos conocen o entienden un poquito lo que hacemos también, está bueno eso, hagámoslo en el campo de la iglesia. Está bueno eso, hagámoslo en el campo de la familia. Pero cuando traemos otros campos más difíciles, como por ejemplo la política, ahí ya no metamos esto. Ya no lo definamos desde la perspectiva bíblica, porque ahí hay que evaluarlo desde otro punto de vista. Y ese es el error que nosotros decimos. Todo debe ser evaluado desde esta perspectiva eminentemente bíblica, porque es la única que es sostenible. Veamos un caso. Esto sucede cuando se confronta a ciertas personas con la propia evidencia. La historia nos muestra que las personas sostienen sus opiniones, y a veces contrarias, pero no siempre cambian sus puntos de vista porque no les gusta la alternativa. Realmente no es un problema de evidencia, sino que se convierte tristemente, de manera deshonesta, en un problema de gustos, ¿sí? En efecto, van a creer en una hipótesis aunque haya o no haya ninguna evidencia que lo respalde, porque ya están convencidos de una postura. Es lo que la Biblia le llama, ya termina siendo una necedad. Exacto. Y interesante, porque en ese mismo libro McDowell también pone esas conclusiones. Por más evidencias que se le demuestren a alguien cuando ha decidido no creer, simplemente termina que no quiero. Este es el caso que estamos poniendo ahorita. Por ejemplo, había un hombre llamado D.M.S. Watson, y él es conocido por el público por sus charlas en la BBC, en la BBC de Londres, en las que él popularizó las ideas de Darwin, ¿sí? De la evolución, de que los seres humanos provienen de los primates. Él popularizó estas ideas en la BBC de Londres y declaró en un discurso ante sus colegas de biología en una conferencia en Ciudad del Cabo, y dijo lo siguiente: los zoólogos aceptan la evolución en sí, no porque se haya observado que ocurre o que se pueda demostrar. Vean lo que él dijo en el discurso. Estoy leyendo la transcripción del discurso de este señor. Y él decía que los zoólogos aceptaron la postura de la evolución no porque haya evidencias o porque se pueda demostrar o que se pueda observar, ¿sí? Sino porque la única alternativa, es decir, la creación especial, que es la alternativa, es la perspectiva cristiana, es claramente algo que no se puede creer. O sea, vean que él tomó la posición de que Darwin tiene la razón porque la otra perspectiva no se puede creer. Pero eso es una arbitrariedad. O sea, realmente no. Él dijo, las ideas de Darwin tal vez no tienen las evidencias necesarias, pero las tenemos que creer porque la otra no nos gusta. Es un problema de gustos. C.S. Lewis respondió a esto específicamente. Y en un escrito que C.S. Lewis escribió, valga la redundancia, y este escrito se llamaba They Asked for a Paper. Significa, ellos pidieron por un ensayo, por un escrito, ¿no? Y C.S. Lewis preguntaba y decía, ¿ha llegado a eso? ¿Acaso toda la vasta estructura del naturalismo moderno no depende de evidencias positivas, sino simplemente de un prejuicio metafísico a priori? ¿Fue ideado no para incluir hechos, sino para dejar fuera a Dios? Vean cómo opera la parte contraria cuando presionamos la insuficiencia de sus evidencias, y no solo eso, sino la falta de una metodología para analizar sus evidencias. C.S. Lewis estaba en un punto muy bueno acá cuando dice, o sea, ustedes están aceptando una idea metafísica simplemente porque la otra idea no les gusta. O sea, fue creada una estructura supuestamente científica no para probar algo, sino simplemente para dejar fuera a Dios.
Como creer en Dios no le convenía a este señor Watson, decidió creer en una cosmovisión que no podía ser apoyada por los hechos. Las evidencias no hablan por sí mismas, como Lewis lo dice y lo sostiene, si es Lewis. Siempre hay un compromiso previo con algún sistema de creencias que interpreta los hechos. Al menos Watson fue honesto al admitir que no habían evidencias científicas, y el mismo Darwin finalmente terminó rechazando su posición con su puño y letra en su autobiografía, y de todas maneras existe gente que lo sigue creyendo, no porque hayan evidencias, sino porque simplemente hay un compromiso con algo previo y de rigor lo tienen que rechazar. Esa no es la defensa cristiana. La defensa cristiana se sostiene primero porque Dios existe y sin Él nada de lo que existe llegaría a existencia. Así es. Pero también la posición cristiana se sostiene precisamente por la imposibilidad de sus cosmovisiones contrincantes. En virtud de la imposibilidad contraria, el cristianismo se sostiene. Sí, vean que ese es el reclamo al que estamos incluso tratando de hacer. Cuando se haga ejercicio científico, se debe ser con honestidad. El punto es honestidad según quién. También eso es importante. Por eso es que estamos de verdad tratando de definir el punto de partida de todo esto, la presuposición, de dónde se origina. Porque si no es desde Dios y desde su fundamento ético también y moral para hacer ciencia, también un científico va a estar inclinado, va a estar sesgado por su ceguera ética, moral y su rechazo al Dios de la Escritura. Es lo que vemos en este caso. Bueno, se nos fue el tiempo. El próximo podcast vamos a hablar entonces, ¿son importantes las evidencias? No se lo pierdan. Muchas gracias por haber sintonizado hoy y esperamos sus preguntas, comentarios y estaremos intentando darles respuesta. Dios les bendiga. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.